Y bueno, pues hablar del spin, pues no sé mucho de qué hablar del spin. el, el tema del spin es un tema que está un poco sobrevalorado en el contexto de la divulgación, ¿no? Por la famosa entrevista a Richard Feynman en la que Richard Feynman dijo que no podía explicar el spin, ¿no? Le dijeron, de hecho, ni siquiera le preguntaron eso, le preguntaron, ¿puede usted explicar desde el punto de vista de la teoría cuántica de campos a un público general que no tiene ni idea de nada, pues qué es el magnetismo? Y Feynman dijo, pues no tengo ni idea, no soy capaz, eso es imposible. Es imposible para un público general explicarle lo que es el magnetismo. Le podemos decir que existen los imanes y que el magnetismo es lo que producen los imanes, ¿no? Pero más allá no puedo explicar por qué un electrón es un imán, sin necesidad de que se mueva, ¿vale? O sea, todo electrón tiene una propiedad intrínseca que es un imán intrínseco. Mm. Pero eso, explicar eso requiere, claro, Feynman, ¿qué tenía en mente? Después más tarde le preguntaron y Feynman dijo, mira, pues el problema es que lo que yo tenía en mente era el teorema CPT. Entonces yo dije, a ver, ¿cómo voy a explicar el teorema CPT a un público general? Es que eso es una cosa súper avanzada, eso ni los físicos lo entienden. Muy pocos han visto la demostración del teorema CPT. Estamos hablando ya de hace casi 40 años cuando le hicieron la entrevista. Entonces está en vídeo en YouTube, pero es un vídeo antiguo de televisión. Entonces eso llevó a esa especie de mito de que el spin es absolutamente incomprensible, ¿no? Si Feynman no era capaz de explicar a un público general el spin es imposible de explicar a un público general, ¿no? Y entonces ha habido incluso libros de divulgación enteros dedicados solo a tratar de explicar el spin. Claro, las explicaciones que para un físico son como muy obvias, ¿no? El spin es un momento angular. Pero claro, para una persona del público general, ¿qué es un momento angular? No, un momento angular se calcula multiplicando, pero ¿cómo que multiplicando? No, a ver, ¿qué es un momento angular? ¿No? Lo que se conserva un objeto que rota y que tiene simetría de rotación, pero ¿qué es lo que se conserva? ¿No? Es como la pregunta de qué es la energía, ¿no? ¿Qué es la energía? Bueno, lo que se conserva en sistemas que no varían en el tiempo, ¿no? Y tú dices, bueno, pues que es trivial, ¿no? Pues lo que se conserva, faltaría más. Aplico las leyes de la física y obtengo que hay una magnitud conservada y eso le llamo energía. ¿Pero qué es la energía? Porque yo lo que quiero saber es qué es la energía. Porque no lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Pues no lo podemos saber. Pues lo que hay que confesar es que no se puede saber lo que es la energía porque es un concepto fundamental en la física actual. Entonces, los conceptos fundamentales no se pueden explicar con conceptos más fundamentales. Porque no existen esos conceptos más fundamentales. Cuando existan, en un futuro sí. O sea, hoy en día podemos explicar la fuerza de Newton. Newton no podía explicar la fuerza de Newton. ¿Por qué hay una fuerza que genera el Sol que mágicamente a distancia y de manera instantánea afecta a la Tierra? Pues no puedo explicarlo, nos dijo Newton. Y eso fue verdad hasta que llegó Einstein y dijo, no, es que el cuerpo curva el espacio-tiempo, especialmente el tiempo, y esa curvatura en el tiempo pues hace que los objetos, pues con objeto de minimizar el tiempo de vida, o sea, de maximizar el tiempo de vida, de vivir lo más posible, que es el principio de mínima acción, pues el objeto se curva alrededor del objeto que tiene energía que está en el centro, ¿vale? Entonces, ya entendemos la ley de Newton. La ley de Newton no es verdad, es mentira, es una mentira derivada. Sabemos explicarla, porque tenemos una teoría más fundamental. Pero ahora, ¿cómo explicamos lo que es la energía, o lo que es el espacio, o lo que es el tiempo, o lo que es el spin? Si no tenemos una teoría más fundamental que nos lo explique. Mientras no la tengamos, tenemos que asumir que ese es un concepto fundamental que no se puede explicar a un público general, ¿vale? O sea, a un público general tú le puedes decir, bueno, pues el spin está hecho de cuerdas. Muy bien, cuerdas, pero ¿y de qué están hechas las cuerdas? Pues las cuerdas están, lo que decía Gastón en una entrevista recientemente con... ¿De qué están hechas las cuerdas? Pues las cuerdas están hechas de cuerdas. Pero ¿cómo las cuerdas están hechas de cuerdas? Claro, es que es un objeto fundamental. Los objetos fundamentales solo pueden estar hechos de objetos más fundamentales. Si tú pones un objeto como objeto fundamental de muchas cosas, pues ese objeto fundamental no puede estar hecho de otras cosas, porque está abajo. No tiene nada más debajo, ¿no? Bueno, ¿usted no se les puede dejar solos o qué? El universo tortuga, ¿no? Cuando ponías muchas tortugas, ¿no? El universo es una tortuga que está encima de otra tortuga, que está encima de otra tortuga, pero ¿encima de qué está? Encima de... Pues no, esto continúa ad infinitum. ¿Cómo va a estar encima de algo? O sea, porque no tiene sentido. Eso es lo que nos pasa con el spin. O sea, el spin es un objeto fundamental, es una propiedad de los campos cuánticos que son objetos fundamentales. Y entonces, ¿cómo explico el spin usando campos cuánticos? Pues muy fácil. Pues contar el número de componentes del campo cuántico. Un campo cuántico son una serie de componentes acopladas de manera íntima que hacen que un objeto partícula sea una vibración de todas esas componentes. Entonces, el spin es el número de componentes del campo cuántico, ¿vale? Es un número.
Es una componente, o dos componentes, o tres componentes, o cuatro componentes. Ese número es el spin, es lo que caracteriza el spin. ¿Por qué hay un campo magnético asociado al spin? Pues como tengo dos componentes, si un campo tiene carga, el campo está cargado, la partícula no tiene carga eléctrica. Lo que está cargado, lo que tiene carga eléctrica es el campo que se acopla al campo electromagnético y eso le llamamos carga eléctrica, el acoplamiento. Pues si tienes dos campos y esos dos campos están, si la partícula tiene masa, como puede ser un electrón, significa que esos dos campos están intercambiándose. El campo de Higgs dota de masa a la partícula haciendo un intercambio de las dos componentes. Pues si hay un intercambio de las dos componentes, hay un movimiento de carga del campo. Y ese movimiento de carga pues implica un efecto tipo imán, un efecto magnético. Es como si hubiera un movimiento de carga, ¿no? Vale, pero ¿eso es una explicación fundamental que convenza a alguien de general? No, porque es que es un concepto fundamental. No podemos explicar mucho más allá el tema, ¿no? Y ya se han escrito libros y libros tratando de explicarlo y es muy difícil de explicar estos conceptos fundamentales porque hay que hacer un pequeño acto de fe. Por costumbre, uno se acostumbra a un concepto y lo acepta como un concepto normal y corriente, ¿no? Entonces, una de las charlas náucas, por ejemplo, a una experta en materiales topológicos, en la charla ella comentó algo de que el spin era un concepto muy fácil, ¿no? Y la gente se rió, ¿no? Y ella se quedó sorprendida, ¿no? Y dijo, ¿cómo es posible que la gente se ría? Porque acabo de decir que el spin es un concepto muy fácil. Claro, el año anterior yo había dado una charla en Nauka Bilbao intentando explicar desde el punto de vista de cómo Feynman hubiera explicado el spin al público general. Y claro, mucha gente no se enteró. Fue una charla así muy, muy personal mía. Y bueno, la gente pues no entendía eso, no entendía que un experto en física diga que el spin es algo muy fácil de entender, algo trivial de entender. Porque es que está asumido. Tú asumes el concepto de spin y ya para ti la matemática es trivial, el cálculo es fácil de hacer y todas las consecuencias son fáciles de entender y ya está. O sea, no te preocupas de cómo ese concepto fundamental se fundamenta en algo más fundamental. No, Alberto, ¿tú qué opinas? Yo estoy básicamente de acuerdo contigo. O sea, yo cuando tengo que imaginarme de dónde viene el spin, o sea, cuando tengo que imaginarme el spin, me lo imagino como las partículas tienen una especie de campo magnético, que es un campo magnético más simple que los campos magnéticos normales, porque es un momento dipolar y ya está. Y dejo de preguntarme de dónde viene eso. Digo, simplemente está ahí. Si algún día quiero llegar más allá, pues lo que digo es, mira, algún día sabremos que en realidad los campos, esto que llamamos electrón y que describimos con un campo, pues está hecho de otra cosa. Y esa otra cosa nos explicará por qué de ahí aparece un campo magnético, pero yo no estoy muy seguro de qué cosa es. Cuando me quiero hacer una idea, pues me imagino que en realidad es una especie como de corriente de carga circular y por eso genera un momento dipolar. Pero en fin, eso es, me podría imaginar cualquier otra cosa, una tortuga, por ejemplo, dentro del electrón y ya está. Pero sí, o sea, básicamente, como es fundamental, no se puede explicar de dónde viene, se puede explicar qué propiedades tiene. Como siempre, se pueden explicar los cómo y a través de los cómo yo creo que nosotros nos hacemos una idea de qué narices es esa cosa del spin, ¿no? A través de ver, pues a ver cómo funciona en el contexto de cuando hay un campo eléctrico, cómo funciona en el contexto de cuando hay no sé qué, cómo funciona y uniendo todas esas piezas dices, bueno, tengo un conocimiento de cómo funciona esta cosa llamada el spin, a pesar de que no sé muy bien de dónde sale todavía, pero creo que se sabrá. Entiendo que la teoría cuántica de campos será superada y que en ese momento a lo mejor obtenemos algo de información. A lo mejor no, ¿eh? Ojo, igual la siguiente teoría tampoco da información sobre esto. Yo me lo imagino, no sé si será un disparate, como igual que la partícula, me la imagino como una onda en el campo, ¿no? Una vibración que se propaga del campo cuántico, y te imaginas la posición como ¿no? el grupo... O sea, el ancho de esa onda, ¿no? Que con el paso del tiempo se va ensanchando y por eso la posición se va a tal. Pero si ahora me la imagino, eso es en una dimensión. Pero en muchas dimensiones me la imagino que va siendo así, como el sacacorchos que decía Francis en su charla. O sea, que en vez de ser en una dimensión, arriba, abajo, en tres dimensiones va haciendo como un círculo también. Y el spin es en cuántos giros da en una longitud de onda. Pero no sé cómo se relaciona eso con el número de componentes del campo cuántico. Esos son análogos clásicos que se pueden justificar más o menos rigurosamente, pero son análogos clásicos. Y como todo análogo clásico, pues hay propiedades cuánticas que no describe, por ejemplo, la propia cuantización, ¿vale? O sea, en el momento que tú pongas algo que tiene un spin y tiene un momento angular, pues te resulta muy difícil decir que esto es cuántico, ¿no? Que esto está cuantizado. Es decir, que tú eliges una dirección cualquiera en el espacio y proyectas ese vector que está en una dirección arbitraria y solamente la proyección puede tener dos valores, un valor fijo en una dirección, la dirección del vector, o en la dirección contraria, ¿no? Eso, explicarlo con este tipo de analogía es imposible. No, pero eso los experimentos Stenger-Latch, eso es magia. O sea, eso magia, es así y ya está.
Es más, Héctor, esa imagen mental del spin como esa especie de sacacorchos y tal y cual, no deja de ser una ficción, porque no se puede observar esa cosa que es en principio en tu cabeza parece que está girando en forma de sacacorchos y genera el campo magnético, es inobservable. Claro. Lo único observable es el campo magnético. Entonces, en el fondo, que digas que es algo girando con un sacacorchos o una tortuga mágica que produce un campo magnético... Bueno, o tu corriente circular, ¿no? Claro, literalmente. O sea, son todo ficciones que imaginamos como, bueno, pues podría ser esto, pero realmente no tenemos un soporte, ¿no? Teórico para justificarlas.